Capítulo 208 Equipo de batalla Arco Celestial. Xuer, ¿podrías invitar a todos a una reunión? Después de establecer su resolución, Sogeking naturalmente necesitaba resolver todo aquí antes de poder irse al torneo. Tiener miró su expresión y al instante supo lo que estaba pensando. Pequeño gordito, definitivamente debes llevarme conmigo. No te preocupes, voy a estar bien. Como dice el refrán, cuando uno se casa con un pollo, uno seguirá el pollo. Si uno se casa con un perro, uno seguirá el perro. Ahora me consideran un miembro del Imperio Arco Celestial, y es natural que yo también participe. Sogeking no la rechazó, asintiendo mientras decía, eso es natural, no importa dónde vaya, definitivamente te llegaré. Sin embargo, en su corazón, añadió una línea más que él habló en voz alta. En cuanto a si peleas o no, ese es otro asunto. Y, en aproximadamente una hora, las altas esferas del Imperio Arco Celestial se habían reunido en la gran sala de la mansión del gobernador. Ming-Yu fue el último en entrar al salón, y cuando Sogeking lo vio, se sobresaltó. Ese apuesto y suave general divino del Fei se veía extremadamente pálido, claramente demacrado y agotado, con su atuendo desordenado y cara sin afeitar. Sin embargo, sus ojos estaban iluminados, más claros que nunca, mostrando que su espíritu era extremadamente alto. Weiqing, ¿por qué nos llamaste con tanta urgencia? Estaba en medio de reorganizar e incorporar las fuerzas que Lady Xiao nos había traído. Tan pronto como Ming-Yu se sentó junto a Sogeking, preguntó. En estos días, Sogeking se había desentendido de todas las responsabilidades y llevaba una vida relajada. Sin embargo, para Ming-Yu, como primer vicecomandante y director general de las fuerzas del Imperio Arco Celestial, su trabajo era extremadamente difícil y oneroso. Aunque los demás podrían ayudarle a compartir algunas responsabilidades, la confianza absoluta que Sogeking tenía en él, así como el poder absoluto para comandar el ejército, era algo que Ming-Yu siempre había deseado. Ahora que finalmente tuvo su oportunidad, había puesto su corazón, mente y alma completamente en el asunto. En el pasado, cuando estaba en el Imperio Fei, aunque era considerado un oficial de alto rango en el ejército, simplemente tenía demasiadas restricciones sobre él. Además, el Imperio Fei ya era un imperio poderoso, con su fuerza ya allí, y básicamente su único enemigo era el Imperio Gonzhou en el norte. Sin embargo, el Imperio Arco Celestial era muy diferente. Podría decirse que estaban empezando desde cero, y para un especialista militar y amante como Ming-Yu, ese era definitivamente un desafío emocionante para conocer. Toda su vida, él había perseguido esto, y aunque era extremadamente agotador, desde que había venido aquí, había pasado todos los días llevando una vida sustancial y rica. Ser capaz de utilizar todo lo que aprendió y sabía, también era un tipo de felicidad. Sogeking se rió con ganas y dijo, Bro-min no necesita lidiar con todo personalmente. Los comandantes más destacados no necesitan manejar cada asunto personalmente, y pueden confiar en que otros completen sus tareas. Mira, ¿no soy un ejemplo perfecto de eso? Ming-Yu no pudo evitar poner los ojos en blanco ante eso, diciendo, si todos hacen lo mismo que tú, ¿cuándo podremos realmente conquistar el mundo? Tan pronto como Ming-Yu dijo eso, toda la sala de reunión se cayó, y todos lo miraron en estado de shock. Ming-Yu se dio cuenta de que había hablado demasiado, y soltó una risa avergonzada, diciendo, nuestros logros solo están limitados por nuestra osadía. Al menos, pensar en eso es una cosa correcta. De todos modos, mi querido comandante supremo, date prisa y di tu opinión. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Desde que reclutamos a 2 nuevos regimientos de soldados, además del puesto de comandante del regimiento inigualable, Sogeking también había subido de rango para convertirse en el comandante supremo del Imperio Arco Celestial actual. Exactamente. Ese era un rango que nadie podía robarle, y Ming-Yu todavía era solo el vicecomandante. Sogeking tragó saliva antes de reírse una vez más, diciendo, no te he juzgado mal. Realmente tienes grandes ambiciones. De acuerdo, no perderé tu tiempo, déjame ser directo. El Palacio Extensión del Cielo había enviado un mensaje para invitar a nuestro Imperio Arco Celestial a enviar un equipo de batalla para unirse al próximo torneo Joya Celestial. Hay aproximadamente un mes y medio antes de que comience el torneo Joya Celestial. Al escuchar las palabras del torneo Joya Celestial, los ojos de todos se iluminaron, especialmente Lin Tianao, Xiaoyan y Crow, quienes se habían unido al torneo anterior y ganaron el campeonato. Se podría decir que el torneo anterior los había forjado en lo que eran en la actualidad y no solo les daba el impulso y la confianza que realmente necesitaban, sino que también les daba la oportunidad de convertirse en una de las potencias más fuertes de la generación más joven. También les había dado el honor y la gloria de su vida.
Originalmente, Minju había sido bastante impaciente, pero tan pronto como escuchó las palabras torneo joya celestial, se animó. Por supuesto, definitivamente tenemos que unirnos a eso. Difundir la palabra y ganar reputación, y nada puede superar una buena clasificación en el torneo joya celestial. Acentuará en gran medida todos nuestros esfuerzos. De hecho, debemos participar. Comandante Supremo, ¿a quién piensas llevar? Los otros también asintieron rápidamente. El torneo joya celestial era de gran fama y estatus en todo el continente, y podría decirse que jugaba un papel decisivo. Era tal vez solo superado por los torneos de clasificación dentro de las 5 grandes tierras santas, pero en términos de influencia real, superaba incluso a eso. Después de todo, el torneo joya celestial estaba abierto a todos los imperios, e incluso los ciudadanos comunes podían verlo, y uno podía imaginar la influencia y reputación que tenía. Incluso Hua Feng, que normalmente estaba calmado y tranquilo, en realidad parecía agitado y emocionado. Mirando a Zhou Weiqing, algo brilló en sus ojos mientras decía: pequeño Wei, ¿sabes? Todos estos años, el mayor deseo de tu padre era que nuestro imperio arco celestial algún día tuviese la oportunidad de participar en el torneo joya celestial. Ahora, su deseo ha sido cumplido por ti. Ven, no tienes que preocuparte por nosotros aquí, déjanoslo a nosotros. Después de regresar, nuestro imperio arco celestial nunca caerá en manos de ningún enemigo. Los otros arqueros divinos de la unidad de arco celestial también asintieron al unísono, sus ojos se llenaron de esperanza y anticipación mientras miraban a Zhou Weiqing. Debido a las hermanas Shangguan y su relación con él, era indudable que no estaría en peligro en el Palacio Extensión del Cielo, y el actual Zhou Weiqing era definitivamente sobresaliente entre la generación más joven, e incluso su nivel de cultivación ya había aumentado mucho en ese tiempo y estaba por encima del promedio para su edad. Con él liderando un equipo de batalla, el Imperio Arco Celestial podría luchar contra cualquier oponente sin ninguna preocupación, incluso si se encontraban con un oponente respaldado por una gran Tierra Santa. Además, Zhou Weiqing era uno de los campeones anteriores del torneo joya celestial. Aunque eso tuvo un elemento de suerte en esa victoria, sin duda es que la experiencia previa solo podía aumentar sus posibilidades de victoria una vez más. Zhou Weiqing asintió y dijo: como todos también han estado de acuerdo, entonces no debería haber ningún problema. Ahora, tenemos que decidir quién se unirá a mí en el torneo joya celestial. De acuerdo con las reglas de participación, cualquier participante debe ser menor de 30 años. Brolin y Xiaoyan, que se unieron a mí en el torneo anterior, ya no son elegibles para participar. Por supuesto, iré, pero además de mí, solo he confirmado a otra persona para que se una al torneo joya celestial. Tianer. ¿Quién más está dispuesto a ir conmigo? Casi al mismo tiempo que Zhou Weiqing terminó de hablar, sonó una voz urgente. Yo. Jefe, debe llevarme esta vez. Una figura masiva se adelantó, con una sonrisa de asentimiento en su rostro. Esa expresión era realmente un desajuste para su figura masiva, valiente e impresionante. Era Ma Kun. Apestoso mocoso, ¿cómo te ves ahora? ¿Estás tratando de arrojarle la cara a tu padre? El líder de la tribu Berserker le dio a su hijo una patada exasperada en el trasero. Ma Kun sonrió y dijo: papá, ¿no deseas verme representar a nuestra tribu Berserker en el torneo joya celestial? Para demostrar el poder de nuestra línea de sangre del titán en ese gran escenario. Jefe, esta vez, definitivamente debe llevarme. Aunque mi nivel de cultivación no es demasiado alto, solo en la etapa de 4 joyas, pero Crown estaba solo en la etapa de 3 joyas cuando asistió al torneo anterior. Mi estado actual es al menos igual o más fuerte que el de ella en ese momento. Llévame, no voy a arrojar tu cara. Mirando a Ma Kun, Zhou Weiqing sonrió débilmente mientras asentía con la cabeza. De hecho, aunque el nivel de cultivación de Ma Kun no era alto, solo en la etapa de los 4 joyas y ese tipo nació con una fuerza física divina. En términos de fuerza física pura, estaba incluso por encima de Crow. En las batallas previas, empuñando su par de largas masas con púas, su poder y capacidades destructivas estaban tal vez incluso más allá de cualquier maestro de joyas celestiales de 6 joyas. Además, su edad era definitivamente adecuada. Ese tipo tenía la misma edad que Zhou Weiqing, y más aún, era el futuro heredero de la tribu Berserker. Sin lugar a dudas, el torneo joya celestial era un gran campo de entrenamiento para cualquier joven, un lugar perfecto donde uno puede forjarse en las batallas de alto nivel. Quizás, Ma Kun también podría despertar su propio potencial en este torneo. Muy bien, eres contado como uno. Zhou Weiqing asintió con la cabeza hacia Ma Kun. Ma Kun se llenó de alegría, saltando alegremente. Instantáneamente, Pen y la cabeza de este tipo se estrelló contra el techo, haciendo que todos estallaran en carcajadas.
Crow también dio un paso adelante y dijo, Wei Qing, cuéntame también. Actualmente, el nivel de cultivo de Crow ya había alcanzado la etapa de 5 joyas, y su aura y presencia era mucho más estable que antes. Su edad también era elegible, y su habilidad general en combate estaba por encima de la de Ma Kun. Además, ella también tenía experiencia en el torneo Joya Celestial anterior. Muy bien, originalmente también fuiste parte de mis planes. Zhou Weiqing intercambió miradas con Crow, y en ese instante, su entendimiento tácito como compañeros de equipo en el torneo Joya Celestial previo pareció regresar. Zhou Weiqing continuó. El equipo de batalla principal para el torneo debe ser de 6 personas y 2 miembros de reserva. Actualmente, tenemos 4 listos, por lo que necesitamos al menos 2 más antes de que podamos formar un equipo de batalla. ¿Alguien más tiene a alguien que recomendar? Su nivel de cultivo debe ser de al menos 4 joyas o superior. Ese requisito de Zhou Weiqing, tanto Ian Sexy como Kou Rui, apenas pudieron alcanzarlo. Sin embargo, ninguno de ellos se ofreció como voluntario. La razón era simple. En comparación con el torneo Joya Celestial, ambos preferirían estar al lado de Ming Yu, aprendiendo de él. Después de todo, su objetivo era ser un comandante general sobresaliente, no una potencia. Todos intercambiaron miradas impotentes, ya que todos dudaron. Entre todos los presentes, había muchas potencias, pero no había muchos que cumplieran con el requisito de ser menores de 30. Justo en ese momento, una voz delicada de repente rompió el silencio. Wei Qing, llévame esta vez. He dejado la isla Joya Celestial hace mucho tiempo, y quiero regresar para ver al maestro. El que había dado un paso al frente era la pequeña señorita Mudle. Al verla, Zhou Weiqing sonrió al instante. Podría decirse que el éxito del regimiento inigualable de Zhou Weiqing tuvo mucho que ver con la pequeña señorita Mudle. Originalmente, solo habían sido ella y Yun-Li los maestros de equipos consolidados, y fue su arduo y duro trabajo lo que les había dado a los soldados del regimiento inigualable tantos pergaminos de equipos consolidados. En efecto, me seguiste desde el anterior torneo Joya Celestial, y es un buen momento para regresar. Correcto, y todavía no tienes 30 años, ¿verdad? ¿Quieres unirte a nosotros para jugar en el torneo Joya Celestial? Mirando la radiante sonrisa de Zhou Weiqing, todos los que estaban familiarizados con él sintieron como si estuvieran viendo a un lobo feroz tratar de engañar y secuestrar a un pequeño conejo blanco. El nivel de cultivación de esa pequeña señorita Mudle no era inferior al de Shang Wangsuer. Aunque su habilidad en combate no podía igualar a Shang Wangsuer, todavía tenía el atributo espacial después de todo, y con su nivel de cultivo tan alto, podía asustar a la mayoría de los oponentes. A un lado, Shang Wangsuer de repente levantó una ceja, y dijo pasivamente, naturalmente, la pequeña señorita Mudle se unirá al torneo Joya Celestial. Sin embargo, ella no se unirá a tu equipo de batalla, sino a nuestro equipo de batalla Song Tian. Más tarde, me iré con ella para regresar primero. Al escuchar sus palabras, la boca de Zhou Weiqing comenzó a temblar incontrolablemente. Por último, sonrió amargamente y dijo, Xuer, ¿realmente estás tratando de formar el mejor equipo de batalla en la historia de los equipos de batalla antes de que estés satisfecha? Enfrente de tanta gente, Shang Wangsuer asumió naturalmente su comportamiento helado habitual, diciendo pasivamente, eso es parte de tu prueba, si fuese demasiado fácil, no tendría sentido. Solo el estrés y la presión te darán suficiente motivación. Como dice el refrán, cuando uno se pone demasiado cómodo, simplemente se irán retrasando. Debes trabajar duro. Vamos, pequeña señorita Mudle, vámonos. Mientras decía eso, Shang Wangsuer hizo un gesto con la cabeza a los demás y sacó a la pequeña señorita Mudle de la habitación. Zhou Weiqing solo podía mirarlas impotente, sin palabras. Enfrentarse al equipo de batalla Song Tian con las 3 hermanas Shangwan y la pequeña señorita Mudle, ¿y había alguna posibilidad de éxito? Además de la diferencia en el nivel de cultivación entre ambos bandos solamente, las 3 hermanas Shangwan podrían haber acompañado a Zhou Weiqing desde el principio hasta convertirse en un maestro de joyas celestiales hasta el día de hoy. Aunque sería una exageración decir que lo conocían hasta el último pelo, y bueno, no era una exageración tan exagerada. Hacia las otras potencias del regimiento inigualable, también eran extremadamente familiares. Sin duda, había muy pocos secretos que tenían contra las 3 hermanas. Si realmente lucharan contra su equipo, ¿cómo podrían luchar? Justo cuando Zhou Weiqing estaba sentado allí, enojado, Shang Wangsuer reapareció repentinamente en la entrada, diciéndole a Zhou Weiqing, hay una noticia más que tengo que decirte. También hemos escuchado que el equipo de batalla Dandun de este año será el más fuerte de su historia. Claramente, ellos tienen un deseo similar al de todos ustedes, y difundir la reputación y mostrar el poder del Imperio Dandun.
Previamente, habían sido eliminados por tu equipo, y con la personalidad del infierno rojo sangriento buscarán venganza por cualquier asunto menor y es mejor rezar mucho y tener cuidado. Me voy ahora. Después de terminar su discurso, solo entonces Shan Wangsuer se dio vuelta para irse. Mientras lo hacía, una leve sonrisa cruzaba sus labios. Ella podía imaginar la mirada aturdida en la cara de Zhou Weiqing en ese momento. De hecho, Zhou Weiqing quedó atónito momentáneamente antes de decir impotente: ¿qué puede hacer este hermano ahora? Lin Tianao habló en serio. Weiqing, ¿recuerdas cuando nos movimos por primera vez como equipo, cuando representamos al equipo de batalla Fei Li? En ese momento, nadie imaginó nuestras posibilidades como equipo de batalla. Nadie hubiese imaginado que realmente nos convertiríamos en el campeón del torneo Joya Celestial. De hecho, nuestro poder no podía igualar a los 4 imperios respaldados por las grandes tierras santas. Sin embargo, todavía lo hicimos. Logramos alcanzar la victoria. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos el corazón para cargar hacia adelante sin importar nada. Zhou Weiqing se rió de buena gana y dijo: Big Bro Lin, me malinterpretas. No es que creo que perderemos y es que el equipo de batalla del Imperio Songtian son todas mis mujeres y para mí es difícil atacarlas realmente. Mentira, ¿qué quieres decir con que todas son tus mujeres? ¿No tienes cara en lo absoluto? En el lado, Jun Li de repente dijo enojado. Hey Jun Li, ¿cómo es que no seguiste a la pequeña señorita Mudley a casa? Tan pronto como Zhou Weiqing vio que era él, rápidamente cambió el tema. Jun Li dijo con una expresión fea en su rostro: eso es porque me uniré a ti para asistir al torneo Joya Celestial. Los ojos de Zhou Weiqing se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Tienes menos de 30 años? En su impresión, hace 4 o 5 años cuando conoció a Jun Li, ese tipo ya tenía 30 años y ¿verdad? En verdad, nunca le había preguntado a Jun Li cuál era su edad. Jun Li Suraga. ¿Realmente me veo tan viejo? Todavía quedan más de 2 meses antes de que cumpla los 30. En el gran salón, ninguno pudo evitar estallar en sonrisas. Incluso Lin Tianao, que era el más familiar sobre la relación entre Zhou Weiqing y Jun Li, no pudo evitar reírse a carcajadas. Solo entonces Zhou Weiqing reaccionó, sonriendo mientras decía: maduro, es la madurez. Hombres, es bueno ser más maduro. No hay problema, no hay ningún problema. De todos modos, ya has encontrado a tu esposa, incluso si pareces un poco mayor, no hay nada que temer. Mirando las líneas negras que se formaban en la cabeza de Jun Li, Zhou Weiqing rápidamente agregó: muy bien, te agregaremos también. Más tarde, si el maestro de la pequeña señorita Mudley no está dispuesto a aceptarte, te ayudaré. Al escuchar la última oración, solo entonces la ira de Jun Li se convirtió en alegría. En términos de nivel de cultivo, Jun Li no era débil en lo absoluto. Estos pocos años, a pesar de que había pasado la mayor parte de su tiempo y gasto de energía en creación de equipos consolidados, sin duda que durante el proceso de creación, no solo tuvo que concentrar plenamente todo su espíritu, sino que también tuvo que gastar grandes cantidades de energía celestial todo el tiempo. Naturalmente, esa era otra forma de cultivar. Además, su nivel de cultivación de energía celestial había sido originalmente más alto que el de Zhou Weiqing, y actualmente ya había ingresado a la etapa de 6 joyas. Para él hacerlo antes de los 30 años, eso ya era muy impresionante. En ese punto, 5 de los 6 miembros del equipo de batalla Arco Celestial ya habían sido elegidos, y aún carecían de un miembro final para su equipo principal. Justo en ese momento, Anmo salió de repente. Como uno de los 7 arqueros divinos de la unidad de Arco Celestial con el sobrenombre de Torre de Flechas, Anmo solía ser el más silencioso de todos. Zhou Weiqing no pudo evitar sorprenderse cuando dio un paso tan abrupto. Maestro Anmo, no me diga eso y usted tampoco tiene 30 años. Zhou Weiqing sonrió mientras decía eso. Anmo actuó como si nunca hubiese escuchado esas palabras, diciendo: te presentaré a alguien. Espera. Después de decir eso, salió de la habitación. Después de un tiempo, Anmo regresó con una persona, y tan pronto como la persona entró en la habitación, Zhou Weiqing tuvo que mirar hacia arriba para ver las características de la persona. Era una niña. Su estatura era incluso más alta que la Crow, y por sus pesados pasos, era claramente una de los miembros de la tribu Cuervo de Oro. Aunque su estatura era alta y grande, sus rasgos eran de hecho muy hermosos, y parecía tener solo unos 18 o 19 años, una expresión tímida en su rostro mientras caminaba detrás de Anmo hacia el gran salón. Hacia esa niña, Zhou Weiqing no tuvo ninguna impresión en lo absoluto. Curiosamente, preguntó: Maestro Anmo, ¿quién es esa? Podría ser y usted pasó por lo mismo que el maestro Muen, y también tuvo una hija secreta en la tribu Cuervo de Oro. Mentira.
El siempre silencioso Anmo, que parecía impasible sin importar lo que sucediera, de repente estalló enojado. Miró a Zhou Weiqing por un momento antes de decir por fin: ella es mi novia, su nombre es Xixi. Novia. La conmoción de Zhou Weiqing fue palpable. En su memoria, Anmo siempre había sido un enigma silencioso. Además de pelear, donde mostraba su poder y su lado valiente, rara vez hablaba. A lo sumo, tenía una línea ocasional de humor frío. Sin embargo, sin saberlo, realmente había encontrado una novia, y una tan joven. Luo Kedi no pudo evitar murmurar en voz alta: ese es el legendario viejo toro comiendo hierba núbil. Anmo dijo salvajemente: si no quieres morir, cierra tu boca maloliente. En ese punto, la chica llamada Xixi se puso al lado de Anmo. Con su altura y estatura, ella era incluso más alta que Anmo por al menos por 2 cabezas, pero se inclinó hacia él tímidamente. Zhou Weiqing no pudo evitar pensar maliciosamente y con su peso, aplastaría a Anmo cuando estuviera allí. Hola a todos, mi nombre es Xixi. Claramente, Crow sabía sobre la relación entre Anmo y Xixi, y ella fue la primera en hablar con una leve sonrisa. Weiqing, Xixi es mi prima. Si tuviéramos que hablar del talento más grande de nuestra generación más joven de la tribu Cuervo de Oro, ella definitivamente tomaría el lugar. En términos de capacidad pura de combate, aunque Xixi es más joven que yo, ella no es más débil que yo. Ella también es maestra de joyas celestiales, actualmente está en la etapa de 4 joyas. Su joya física es de atributo fuerza, y su joya elemental es de atributo agua. En toda nuestra generación más joven de la tribu Cuervo de Oro ella tiene fama conmigo, y somos conocidas como el dúo de fuego y agua. Al escuchar las palabras fuego y agua, Luo Kedi, que acababa de volver a beber, escupió de repente la bocanada de vino. Anmo y Muen se pusieron inmediatamente de pie y sacaron al tipo. Desgraciadamente parece borracho, pronto serían dados algunos tratamientos inhumanos. Naturalmente, Zhou Weiqing sabía en qué estaba pensando ese pervertido Luo Kedi. Por supuesto, todavía era capaz de controlarse a sí mismo para no mostrarlo. Con cara seria, dijo seriamente: muy bien, ya que ambos la han recomendado, Xixi es bienvenida a nuestro equipo de batalla Arco Celestial. Creo que no necesitamos ninguna reserva, al menos por el aspecto de las cosas. Dentro de 3 días, nos iremos y nos dirigiremos hacia el Imperio Songtian. Así fue como se formó el primer equipo de batalla en la historia del Imperio Arco Celestial, una representación histórica para unirse al torneo Joya Celestial. El líder del equipo era naturalmente Zhou Weiqing, con los miembros finales confirmados como Tianer, Junli, Crow, Makun y Xixi. Tal grupo era definitivamente mucho más fuerte que el anterior equipo de batalla Fei Li de Zhou Weiqing. Especialmente cuando uno miraba a Zhou Weiqing y Tianer, definitivamente estaban entre los mejores en su grupo de edad. Crow también era mucho más madura y más fuerte de lo que había sido esa vez. El nivel de cultivación de Junli estaba por encima de Xiaoyan y los demás en ese momento. En cuanto a Makun y Xixi, aunque sus niveles de cultivo eran relativamente más bajos, tenían el talento innato de su línea de sangre. En general, en los ojos de Zhou Weiqing, la fuerza de todo su equipo no era más débil que la de cualquier equipo de las grandes tierras santas. En los siguientes 3 días, Zhou Weiqing, Minyu y el resto de los escalones superiores del Imperio Arco Celestial comenzaron a discutir en detalle los planes de seguimiento y la estrategia con respecto a su defensa y fortalecimiento. Organizaron toda una serie de planes y contingencias ya que Zhou Weiqing se iría para el torneo Joya Celestial. Esta vez, Zhou Weiqing ya había decidido que no solo iban a asistir al torneo Joya Celestial y una vez que terminara el torneo, llevaría a Tianer a su casa en la montaña celestial de la nieve para una visita. No importa que, la noticia de que Tianer estaba embarazada tenía que ser verificada por el Señor de la Montaña Celestial de la Nieve. También estaba el asunto de su energía santa. La Montaña Celestial de la Nieve tenía muchas poderosas bestias celestiales bajo su mando, y si Xiaoyan estaba dispuesto a darles ayuda para su cultivo, la reunión de su energía santa sería, sin duda, mucho más rápida. Habiendo experimentado el asesinato del Rey Celestial, Zhou Weiqing sintió profundamente su propia falta de poder. A pesar de que su habilidad de combate general estaba muy por encima de su propio nivel de cultivación, sin duda que solo cuando uno ingresara a la etapa Rey Celestial serían finalmente considerados una potencia real. No importaba que todavía fuese joven y sus enemigos no esperarían a que creciera lentamente. En sus experiencias previas, no tuvo muchas oportunidades de luchar contra las potencias de etapa Rey Celestial, razón por la cual Zhou Weiqing no tenía una sensación tan fuerte anteriormente. Sin embargo, desde que casi había muerto contra el asesino Rey Celestial, había despertado una gran alarma en su corazón. Como una persona que tenía tanto miedo a la muerte, ¿qué era más importante que mantenerse vivo?
Además, Sogweikin estaba extremadamente claro sobre lo que le faltaba a su imperio arco celestial. En términos de fuerza militar en general, aunque los soldados del Imperio Arco Celestial no eran altos en número, con el regimiento inigualable como el núcleo, tenía confianza en enfrentar a cualquier otro imperio de frente. Sin embargo, su mayor debilidad era que carecían de una potencia de primer nivel y una que pudiera asombrar y atemorizar a sus enemigos y al menos ser una disuasión. Las potencias de la etapa Emperador Celestial no podían interferir en las guerras ordinarias, pero actualmente el Imperio Arco Celestial ni siquiera tenía una potencia propia en la etapa Rey Celestial. Por supuesto, Sogweikin no podía seguir molestando a su tío mayor para que lo ayudase, especialmente porque estaba inmerso en los pergaminos de equipos consolidados. Como tal, la única solución correcta era que Sogweikin llegara a la etapa Rey Celestial lo más rápido posible. Esta vez, Sogweikin no sabía cuánto tiempo se iría, por lo que necesitaba asegurarse de que todo siguiera funcionando sin su presencia. Después de todos sus planes y contingencias, y con Minju y los oficiales para dirigir las cosas, no debería haber ningún problema. Su única preocupación era si cualquier potencia enemiga entraba en la refriega. Antes de irse, Sogweikin dejó una carta para su maestro, invitándolo a permanecer en el Imperio del Arco Celestial durante el periodo en que él se había ido. Si llegara una gran cantidad de potencias enemigas, le pediría al Emperador Celestial 6 Supremo que se hiciera cargo de ellos. En cuanto al hecho de que Lon Shi ya mencionó anteriormente que no lo ayudaría a revivir su imperio, nuestro querido pequeño gordito lo ignoró por completo. En su carta, dio la excusa de pedirle a su maestro que lo ayudara a proteger a unas pocas personas, no a ayudarlo a revivir su patria. Por supuesto, las pocas personas eran un número bastante grande al final. Y, tercer día desde la reunión. Amanecer. 6 caballos de guerra abandonaron silenciosamente la ciudad creciente, dirigiéndose directamente al Imperio Feili y hacia el este. Los 6 caballos de guerra eran extremadamente llamativos y llamaban la atención. El que iba a la cabeza era extremadamente enorme, cubierto con gruesas y robustas escamas, con un solo cuerno en la cabeza. Era el caballo demonio fantasma de un solo cuerno. Naturalmente, el joven sentado cómodamente encima de él era Sogweikin. Su grupo de 6 definitivamente acaparaba la atención. Sogweikin, Tianer y Junli iban montados en sus caballos demonio fantasma, mientras que Makun, Kronk y Sixi iban montados en sus unicornios. Esas eran las bestias celestiales de tipo caballo superiores en todo el continente. Además, las cifras y la estatura de los 6 eran verdaderamente masivas. Además de Tianer y Junli que parecían relativamente normales, incluso Sogweikin medía casi 2 metros. Por supuesto, incluso él palidecía en comparación con Makun y las 2 chicas de la tribu Cuervo de Oro. Por supuesto, a pesar de que atraían mucha atención y los miraban en su viaje, tal vez debido a sus tamaños masivos, en realidad no encontraron ningún problema. Dentro de 10 días, habían llegado a una ciudad en el este del Imperio Feili, llamada la Ciudad Verde Jade. Tan pronto como pasaran por la Ciudad Verde Jade y se dirigieran hacia el este por otros cientos de li, entrarían al Imperio Songtian. Todavía faltaba más de un mes para que comenzara el torneo Joya Celestial, y tenía mucho tiempo libre. La razón por la que se movieron tan temprano fue porque quería cuidar a Tianer y quería tomarse su tiempo para viajar. Aunque actualmente no podían ver signos externos de que ella estuviera realmente embarazada, él no quería arriesgarse. Como tal, en sus viajes actuales, no se apresuraban o también encontraban un lugar cómodo para descansar cada noche. Weikin, he escuchado que hay un manjar especial llamado brazo gitano verde jade en esta ciudad verde jade. Vamos a comerlo ya que estamos aquí. Junli le dijo. Desde que conoció a Sogweikin, nunca había podido experimentar un día relajado de nuevo. Si no estaba investigando pergaminos de equipos consolidados, los estaba creando. Esta vez, finalmente estaba teniendo la oportunidad de descansar y aliviar el estrés, y estaba feliz de que Sogweikin hubiese elegido ese método lento al viajar. Observando el paisaje mientras se movían, disfrutando de la buena comida mientras viajaban, era una muy buena sensación. Claro, eso suena bien. ¿Has estado en esta ciudad verde jade antes? Preguntó Sogweikin a Junli. Junli negó con la cabeza, diciendo, no, no lo he hecho, solo acabo de enterarme de eso. Esperen un momento, iré a investigar y veré qué lugar vende los mejores. Mientras decía eso, le pasó las riendas a Makun antes de ir a buscar más información. En poco tiempo, Junli regresó. No muy lejos, hay una posada llamada Palacio Verde Jade. Podemos encontrar los brazos gitanos Verde Jade allí. Vamos, también podemos quedarnos allí por la noche. Siguiendo a Junli, el grupo pronto llegó al Palacio Verde Jade que había mencionado.
Aunque su nombre era impresionante, era solo una posada de 3 pisos. Por supuesto, para una pequeña ciudad fronteriza como la Ciudad Verde Jade, se consideraba una de las posadas de lujo. Entregando sus caballos al establo y pagando por el mejor forraje, el grupo entró en la posada. Alquilaron 3 habitaciones. Naturalmente, Sogweikin y Tiener compartirían una habitación. Por desgracia para Makun, Crow lo había abandonado tan pronto como salieron de la ciudad creciente, por lo que tuvo que compartir una habitación con Junli mientras Crow y Xixi compartían una habitación. Los 6 fueron primero a sus habitaciones para descansar y limpiar, y luego se reunieron en el comedor de la posada para probar el brazo gitano verde Jade. Querida, un abrazo. Sogweikin sonrió mientras envolvía a Tiener en sus brazos. Tiener se rió, diciendo, no. Quiero bañarme y cambiarme antes de ir a comer. Ella no era como las hembras humanas que podrían sentirse tímidas con tanta facilidad, sino que se sentía feliz de que Sogweikin estuviera tan encaprichado con ella. ¿Qué tal si tomamos el baño juntos? Je. Sogweikin sonrió. Tiener se sonrojó levemente, rodando sus ojos hacia él, diciendo, bueno, ¿ahora no tienes miedo de lastimar a tu hijo? Sogweikin se rió entre dientes y dijo, seré gentil y quién sabe si nuestro precioso hijo estará en tu vientre diciendo, guau, papá está aquí para visitarme otra vez. PFFT. Tiener se rió de eso, salvajemente golpeándolo unas cuantas veces. Finalmente, ella cayó en los brazos desvergonzados del tipo pervertido. Sogweikin era el mejor en el seguimiento desvergonzado de las cosas cuando se le daba la más mínima oportunidad, y de inmediato comenzó a ayudar a Tiener a quitarse la ropa. Tomando un baño juntos, una gran tentación, la sangre bestial de cierta persona comenzó a hervir al instante. Justo en ese momento, un golpe sonó en su puerta. ¿Quién es? Preguntó Sogweikin exasperado. Cualquiera que haya sido interrumpido en ese momento definitivamente no estaría de buen humor. Señor, la situación es así. Hay algunos invitados nuevos afuera que se han encaprichado de sus monturas, y están preguntando si le venderían las monturas. La voz del personal de espera viajó desde afuera. Sogweikin dijo, no estamos vendiendo. Deja de perturbar nuestro descanso. Después de una pequeña pausa, la voz vacilante del personal dijo, esos invitados dijeron que están dispuestos a pagar un alto precio. Sogweikin sintió que su enojo aumentaba, y soltó a Tiener, acechando hacia la puerta y abriéndola. El personal inmediatamente asintió respetuosamente y con humildad. Naturalmente, podía decir que el grupo de Sogweikin no era ordinario en absoluto. Ve y dile a esa gente, 10 millones de monedas de oro por montura. Si pueden pagarlo, entonces las venderemos, de lo contrario les diría que dejen de molestarme. Después de decir eso, Sogweikin cerró la puerta de un portazo. El personal permaneció allí, aturdido momentáneamente. Solo después de unos momentos finalmente reaccionó. 10 millones de monedas de oro. Ese caballero realmente sabe cómo exigir un precio exorbitante. Al regresar a la habitación, Sogweikin ignoró el grito repentino y sobresaltado de Tiener mientras la levantaba y entraba al baño. En el baño caliente y neblinoso, los sonidos de la primavera impregnaban la habitación. 2 horas más tarde, el equipo de batalla Arco Celestial se reunió en el comedor. Se sentaron juntos en una mesa en la esquina, después de haber ordenado el brazo gitano verde Jade y una gran cantidad de otros alimentos. ¿Por qué me miran todos?, dijo Tiener tímidamente mientras miraba a los demás. Xixi parpadeó y dijo, sí Tiener, eres tan hermosa. Porque cuando tu cara es tan roja, te ves tan linda y hermosa. Tiener se quedó sin palabras, y debajo de la mesa, pisoteó salvajemente el pie de Sogweikin. Originalmente era extremadamente bella, y después de ser enriquecida, naturalmente, se veía especialmente atractiva. No era de extrañar que los demás no pudieran evitar mirarla. Vengan a comer, comamos. Sogweikin solo pudo soportar el dolor en su pie y rápidamente cambió el tema. Mientras miraba involuntariamente a Junli, se dio cuenta de que ese tipo estaba diciendo una línea, actos insensatos en el día. La piel de Sogweikin siempre había sido gruesa, y no le importaba lo que los demás pensaran de él. Mirando la belleza a su lado otra vez, su corazón se llenó de satisfacción. Él estaba cada vez más enamorado de Tiener. Pronto, su comida fue servida. No eran nobles refinados ni nada parecido, e inmediatamente comenzaron a comer vorazmente. Justo cuando estaban en medio de su comida, llegó otro grupo de invitados, sentados cerca de ellos. Como era por la tarde, y no durante las comidas, el comedor estaba relativamente vacío. Este nuevo grupo tenía 4 hombres y una dama. Sus ropas eran llamativas, especialmente las de la dama.
Parecía tener unos 20 años, vestida con una falda morada con un pavo real dorado bordado. Sus rasgos estaban por encima del promedio, con una figura curvilínea, aunque palidecía en ese departamento en comparación con Tienner. Aún así, todavía podría ser considerada una belleza. La mujer se sentó primero, y los otros 4 hombres fueron claramente muy atentos con ella, ayudándola a sacar su silla, ordenar platos, etc. Sus voces eran especialmente fuertes en el comedor. Me pregunto qué bastardo es el dueño de esos caballos, en realidad citando 10 millones de monedas de oro, qué enfermos. La señora estaba claramente de mal humor mientras decía eso con enojo. Ella no bajó la voz, y Song Wei-King y su grupo pudieron escucharla claramente. Cuando terminó de hablar, echó un vistazo a la mesa de Song Wei-King. Cuando vio la extraña mezcla de gente allí, especialmente la belleza absoluta de Tienner, su mirada se congeló momentáneamente. Xoner, no te enojes. ¿No son solo algunos caballos, demonios, fantasmas y bestias celestiales unicornio? Te conseguiré uno más tarde, el que prefieras. Aunque esos son realmente caros, 10.000 euros deberían ser suficientes para conseguir uno, dijo adulando a uno de los jóvenes sentados junto a la dama llamada Xoner. Xoner dio un gemido frío. ¿Necesito que pagues 10.000 de oro por mí? ¿Me falta dinero? HMPH, algunas personas simplemente no saben lo que es bueno para ellos. No me dejes saber quién es, de lo contrario les enseñaré una lección. Obviamente, Song Wei-King sabía que ella estaba hablando de ellos, pero él los ignoró y siguió comiendo con grandes bocados. Comiendo su comida, no se veía civilizado en lo absoluto. Sin embargo, con Ma-kun, Crow Xixi allí, no era demasiado obvio. La mesa que estaba llena de comida fue limpiada en poco tiempo. Ma-kun gritó en voz alta: «Jefe, otra ronda, la misma orden que hace un momento». Si uno tenía que señalar el mayor defecto de la tribu Berserker y Cuervo de Oro, definitivamente era su apetito voraz. Su apetito no era una broma en lo absoluto. Para que las dos tribus se toparan con problemas de supervivencia, su gran capacidad para la comida era una de las razones. En realidad, no fue una sorpresa, con su gran estatura y fuerza, era normal tener un apetito más grande. Uno de los otros jóvenes en la mesa de Xoner, con labios delgados y claramente con una lengua acre, dijo en voz baja: «¡Qué montón de glotones! Xoner, ¿crees que esos caballos les pertenecen?» Capítulo 209. Conocer a Ye Pao Pao otra vez. ¿Quiénes eran Song Wei-King y los demás? Con sus niveles de cultivo, aunque los jóvenes intentaban hablar en un volumen bajo, naturalmente podían escucharlos alto y claro. Song Wei-King podría controlar fácilmente sus expresiones, y Yun-Li también se relajó, haciendo caso omiso del comentario. Sin embargo, Ma-kun siempre tuvo una personalidad a la que le encantaba causar problemas. Al escuchar a alguien llamarlos glotones, ¿cómo podría contenerse? Al instante, golpeó la mesa con la palma de la mano y se levantó bruscamente. «Maldición, pequeño gigoló, ¿quién dijiste que no sirve para nada?» La altura y estatura de Ma-kun definitivamente era aterradora, pero no era demasiado obvio cuando todos estaban sentados. Cuando se levantó bruscamente, le dio un susto al grupo de jóvenes. Elevándose a más de 2,3 metros de altura, definitivamente podría ser considerado un gigante entre estos humanos ordinarios, casi como si fuera una grulla en medio de una bandada de pollos. Además, Ma-kun era extremadamente musculoso, sus anchos hombros eran más del doble de un humano normal. Mientras permanecía allí parado, era como si una montaña se alzara sobre ellos. Solo estoy hablando de los hechos, ¿quién es el que más come? Y la respuesta es la indicada. Lo bueno de ser grande, me temo que uno podría ser una punta de lanza de peltre que brilla como una plata, se ve bien pero inútil en la realidad, y el joven agrio dijo airadamente, no dispuesto a admitir la derrota, mirando a Ma-kun con desdén, sin siquiera preocuparse por su ira palpable. ¿Qué tipo de temperamento tenía Ma-kun? Si nadie más venía a causar problemas, incluso podría ser el que causa problemas. De lo contrario, Song Wei-King no le habría enseñado una lección cuando se conocieron. Ahora que alguien realmente le había hablado de esa manera, y directamente a su cara, ¿cómo podía contenerse? Estaba al punto de salir cuando Crow a su lado lo agarró. «No causen problemas, escuchen a Wei-King». Mientras ella decía eso, Crow arrastró con fuerza a Ma-kun hasta su asiento. Ma-kun miró ferozmente al joven salvaje, diciendo: «Conejito, si hablas más basura, te destruiré». «¿A quién llamas conejo?» Esta vez, fue el turno del joven de dar un portazo y levantarse. Sin embargo, esta vez, la joven llamada Xoner frunció el ceño ligeramente mientras decía: «Adou, ¿cómo puedes discutir con un montón de paletos comunes? No afectes mi estado de ánimo para comer y...». El joven señaló a Ma-kun, con una mirada fría y salvaje en los ojos.
Makun no retrocedió, apuntando con su dedo medio hacia el joven. La joven llamada Xoner sacó de repente una tarjeta dorada oscura y la puso sobre la mesa. Personal. Envíenos algunos de sus mejores alimentos a la vez. Además, limpie esta área de esta chusma irrelevante. Pagaré 1000 monedas de oro. Al decir eso, literalmente estaba abofeteando sus caras. Después de todo, So Wei-King y los demás aún no habían terminado de comer, y si ella quería que limpiaran el sitio, ¿no era eso lo mismo que echarlos? Después de que Xoner dijo eso, incluso regañó al joven llamado Adou, diciendo, no siempre seas tan temerario. Todo lo que se puede resolver con dinero nunca es un problema. Un grupo de chusmas campestres, simplemente ahuyéntalos y... El servidor había escuchado durante mucho tiempo la conmoción entre ambos grupos. En este punto, supo que ya no era posible esconderse, y rápidamente se adelantó con una expresión avergonzada hacia la joven vestida de púrpura, diciendo, señorita, eso no es demasiado bueno, ¿verdad? Esos clientes allí no han terminado de comer. ¿Qué tal si llevo a su grupo a una habitación reservada? ¿Qué hay sobre eso? Tenemos amplias habitaciones reservadas aquí, tranquilas y mucho más lujosas que estar sentados en el comedor. La cara de Xoner se oscureció. No hay necesidad. Solo quiero comer en el comedor, no en tus habitaciones reservadas. Cubriré su factura, déjalos ir ahora. Agregaré otros 1000 de oro para reservar todo el comedor. Pero y aunque el oro era muy tentador, el servidor pudo ver que el grupo de So Wei-King no era un grupo ordinario tampoco, y no se atrevió a ir a echarlos. 3000 y Xoner levantó la tarjeta dorada oscuro, diciendo pasivamente. El acto de usar el dinero para golpear la cara del otro, realmente autoritario y tiránico. Joven señorita, por favor no lo haga difícil para nosotros. El personal fue claramente tentado. Aunque él no era el jefe, si podía ayudar a la posada a ganar una suma tan grande de dinero, definitivamente habría una bonificación para él. 4000 y... So Wei-King finalmente terminó de comer su brazo gitano verde jade, levantando su cabeza murmuró. Este brazo gitano verde jade realmente no está mal y suave y esponjoso, dulce y fragante, con solo un leve indicio de la frescura de las hojas de bambú. Una exquisitez de primer nivel. Makun no pudo evitar decir, jefe, ¿cuándo se ha vuelto tan bueno tu temperamento? Incluso puedes soportar eso. So Wei-King lo miró y dijo, Makun, ¿sabes qué razón podría haber para que una jovencita muestre su riqueza de esa manera? Makun se sorprendió momentáneamente, pero él siguió el juego, sacudiendo la cabeza rápidamente. Había conocido a So Wei-King por bastante tiempo, y al escuchar esas palabras, supo que este jefe definitivamente tenía algo más bajo la manga. So Wei-King dijo con calma y de manera digna, para que una joven pueda mostrar su riqueza de esa manera, solo puede haber dos razones. 1. El que se la folla a ella es extremadamente formidable. En segundo lugar, quien folla a su madre es extremadamente formidable. Tan pronto como las palabras de So Wei-King salieron de su boca, Makun se quedó boquiabierto. A un lado, Crow acababa de beber un trago de té, y ella lo roció todo sobre la mesa. Al final, ella se volteó involuntariamente e incluso consiguió algo del cuerpo de Makun. Jun-Li había estado comiendo un brazo gitano verde jade con calma, y se atragantó al escuchar eso. Incluso Tiener no pudo evitar taparse la boca para reprimir una risita. Solo Xixi, que todavía era relativamente inocente, tenía una mirada perpleja en su rostro, sin comprender lo que So Wei-King estaba diciendo. Con gran dificultad, Jun-Li se recuperó y logró forzar la bocanada de brazo gitano verde jade en su garganta. Murmuradamente dijo, Wei-King, ¿estás tratando de asesinarme? So Wei-King dijo con una mirada inocente en su rostro, solo digo la verdad y... Jun-Li dio un gran golpe y dijo, tan vulgar y pero hay verdad en eso y... Para que una joven pueda mostrar su riqueza de esa manera, solo puede haber dos razones. El que la folla es extremadamente formidable o el que folla a su madre es extremadamente formidable. Jefe, esa línea tuya es demasiado sorprendente, un análisis así, una exposición tan brillante. Impresionante, impresionante. Makun estalló en carcajadas mientras repetía las palabras de So Wei-King, la ira de su corazón había sido arrastrada por su propia risa. So Wei-King no había hablado demasiado fuerte, y en el otro lado, habían estado regateando y no escucharon sus palabras con demasiada claridad. Sin embargo, con Makun repitiéndolo en voz alta, con el volumen alto de él, incluso aquellos en el camino afuera podrían escucharlo, y mucho menos aquellos a unas pocas mesas de distancia. Tan pronto como la joven Xoner escuchó esas palabras, su cuerpo se congeló. Se puso de pie lentamente, y el resto de los 4 jóvenes también se levantaron uno tras otro. Adou apartó al personal de servicio, sus ojos se llenaron de intención asesina mientras gruñía salvajemente.
Estás pidiendo la muerte. Una luz fría brilló en los ojos de Xoner. Arranquen sus bocas y tírenlos. Si se resisten, mátenlos. Adago estaba claramente ansioso por impresionar, y con una gran zancada saltó hacia adelante. Al mismo tiempo, una obvia reverberación de energía celestial surgió de su cuerpo, mientras golpeaba a Makun. Alrededor de sus muñecas, 4 joyas surgieron, respectivamente, dando vueltas. Era en realidad un maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel bajo. Al ver que ese joven era en realidad un maestro de joyas celestiales de 4 joyas, Sogeking y los demás se sorprendieron momentáneamente. Parecía que el grupo de jóvenes tenía el capital y la capacidad de respaldar su arrogancia. El joven llamado Adago tenía las joyas físicas de Jadeladas, un maestro de joyas celestiales de tipo fuerza, mientras que sus joyas elementales eran de atributo de fuego. Cuando su puño voló hacia Makun, gruesas llamas se elevaron alrededor de él, causando que todo el aire se calentara. Makun dio un gruñido frío, sin siquiera molestarse en ponerse de pie. Levantó su mano masiva, pareciendo casi como un lunático mientras lo hacía, golpeando hacia el puño de su oponente. Al mismo tiempo, también desató sus joyas celestiales. Como su oponente también era un maestro de joyas celestiales, no quería perder por subestimarlo. ¡Peng! Un golpe sordo. Adago había llegado a ellos muy rápido, pero su regreso fue aún más rápido. Él había sido enviado volando con un solo golpe de Makun. En términos de nivel de cultivo de energía celestial, ambos eran bastante iguales. Sin embargo, Makun pertenecía a la tribu Berserker con un rastro de la línea de sangre de los titanes antiguos. ¿Cómo podría la fuerza de Adago incluso comenzar a compararse con la Makun? Como tal, se tambaleó hacia atrás más de una docena de pasos, destrozando 2 mesas mientras lo hacía, antes de que finalmente recuperara el equilibrio. Las expresiones del resto de su grupo también cambiaron instantáneamente. Ser maestros de joyas celestiales siempre había sido algo de lo que se enorgullecían. Sin embargo, no esperaban que ese extraño grupo frente a ellos también fuesen maestros de joyas celestiales, y ese tipo enorme también estaba en la etapa de 4 joyas. Después de enviar a Adago volando con una bofetada, Makun se levantó una vez más. Sus manos se unieron, haciendo un sonido rechinante mientras decía, ¿quieres pelear? Tu padre, yo, amo pelear más. Una aura espesa y pesada surgió de Makun. En primer lugar, ignorando el hecho de que su fuerza estaba muy por encima de su oponente, solo en términos de aura Makun también superaba por mucho a su oponente. Habiendo pasado por varias batallas reales, Makun había matado a cientos de enemigos, y actualmente cuando su aura estallaba, contenía el aroma de la sangre. ¿Cómo podría ser comparado con un joven que nunca antes había sido sangrado? Adago gritó con enojo mientras cargaba hacia adelante una vez más. Esta vez, ya no era tan temerario e impetuoso. Sus manos dieron 2 vueltas, y una gran espada llameante apareció en ambas manos, golpeando la cabeza de Makun mientras todo su cuerpo volaba con la espada adelante. Makun se rió con ganas. Levantó su mano izquierda, y un escudo amarillo se fusionó en sus manos. Simple, sin florituras, simplemente lo movió directamente en el camino de la espada llameante. Adago sabía claramente que su fuerza no era rival para Makun, y el atributo tierra que Makun tenía era un ligero opuesto a su propio atributo fuego. En un destello, había girado hacia la espalda de Makun, la espada llameante en su mano cambiaba bruscamente de dirección, dibujando un arco en el aire mientras aceleraba hacia la garganta de Makun. Ese cambio fue extremadamente sutil pero ingenioso. Adago claramente tenía un maestro, y su experiencia real en combate no era para nada mala. Por desgracia, al que estaba enfrentando era Makun. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Makun habían sido torturadas por Shen Wanfeier, y también había estado en batallas masivas antes. Enfrentando a un oponente del mismo nivel, con su propio talento innato y experiencia de batalla, ¿cómo podría dejar que su oponente ganase una ventaja sobre él tan fácilmente? Desde el ángulo de grupo de Sogeking, el cuerpo de Makun pareció ralentizarse de repente, y no pudo esquivar el ataque de su oponente. Xixi no pudo evitar gritar alarmada, pero cuando estaba a punto de saltar hacia adelante, Crow la detuvo. Al instante siguiente, la espada llameante pasó por la garganta de Makun. Sin embargo, ocurrió una escena impactante a continuación. En el instante en que atravesó su garganta, de repente estalló una fuerte luz amarilla y, a lo largo de la piel de Makun, una gruesa armadura amarilla apareció de la nada. PFFT la espada en llamas chocó contra ella, la energía celestial estalló, pero no parecía tener la más mínima posibilidad de romper la armadura de piedra. El cuerpo obviamente lento de Makun estalló bruscamente de repente, el escudo en su mano izquierda se estrelló salvajemente contra Adago, quien estaba en medio de extender el ataque.
Banado fue enviado volando una vez más, con la sangre brotando de su boca. En verdad, si uno compara su fuerza de combate total, Maku no debería haberlo derribado tan fácilmente. Sin embargo, había perdido completamente en términos de cálculos y esquemas. Maku había revelado a propósito un punto aparentemente débil para que lo explotara, utilizando su propia y poderosa defensa para tomar el golpe en su lugar. Tan pronto como golpease exitosamente a Maku, se extendería y su estado de ánimo se relajaría inadvertidamente. Aunque había visto el escudo de Maku golpear hacia él, en su mente, mientras pudiera matar a Maku antes de que el escudo lo alcanzara, entonces no tendría mucho poder detrás del cual preocuparse. Al hacerlo, aún podía actuar de manera genial frente a Xoner, y naturalmente estaba feliz de hacerlo. Por desgracia, fue esa mentalidad la que le permitió perder la pelea totalmente. La fuerza de Maku era tan aterradora. Con solo un solo golpe, aunque fue con la parte plana del escudo, fue más que suficiente para que Agao no pudiese lidiar con eso. Su cuerpo entero voló y se estrelló contra el costado de la posada. Sin embargo, estaba claro que Maku no lo dejaría ir tan fácilmente. Después de todo, ese tipo había tratado de asestar un golpe mortal a Maku, ¿cómo podía dejar pasar eso así? El escudo en su mano salió volando como un relámpago, formando una gigantesca navaja redonda de color amarillo tierra mientras volaba hacia Agao con un sonido chillón. Si eso ocurría, Agao no podría escapar del destino de ser cortado en dos. Justo en ese momento, Xoner entró en acción. En un instante, apareció junto a Agao. Con el apoyo de su mano derecha, todo su cuerpo se volteó y un escudo de hielo apareció en el aire, justo en el camino del escudo volador de Maku. Para Sogeking y la sorpresa de los otros, el escudo de hielo no bloqueaba el arma entrante directamente, sino que la desviaba desde un ángulo. Como tal, aunque el escudo de Maku era extremadamente pesado y con un impulso giratorio, el escudo de hielo todavía lo desvió, perdiendo a Agao. Agarrando a Agao, Xoner lo llevó de vuelta al frente de su mesa. Todo el proceso de su salvación fue limpio, ordenado y rápido. Había sido una buena muestra de su poder. Además, alrededor de sus muñecas, 5 pares de joyas celestiales brillaban. Su joya física era coordinación, mientras que su joya elemental era del atributo agua. Parecía tener apenas 20 años, pero ya estaba en la etapa de 5 joyas, una maestra de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel medio. Eso ya era toda una hazaña. En cualquier lugar, con ese nivel de cultivación a esa edad, sería considerada una joven genia. Había una razón detrás de su orgullo y arrogancia después de todo. Maku se sorprendió momentáneamente, retirando su escudo. Dio un gran pulgar hacia arriba, antes de bajarlo lentamente. Bien hecho, muy bien, realmente sabes cómo esconderte detrás de las faldas de una mujer. Eres realmente grandioso. Xoner le pasó a Agao a uno de sus otros compañeros, y ella avanzó lentamente. Con sus habilidades, naturalmente podía sentir que aunque Maku era solo un maestro de joyas celestiales de 4 joyas, la fuerza aterradora que tenía y las capacidades defensivas puras, incluso una potencia de 5 joyas podría no ser capaz de tratar con él. Además, ella estaba extremadamente furiosa. A decir verdad, a ella realmente no le importaba que Agao fuese herido, pero se había tomado en serio las palabras que Maku había repetido. Me has insultado, y más aún, has insultado a mi madre. Hoy, o mueres o muero. Mientras decía eso, Xoner agitó su mano derecha, y un bastón azul claro consolidado apareció en su mano. Luego, un collar aguamarina, una corona aguamarina y una pulsera aguamarina aparecieron una tras otra a su alrededor. Eran 4 equipos consolidados. Además, esos equipos consolidados no eran ordinarios en lo absoluto. A partir de las reverberaciones de energía a su alrededor, en realidad eran todos equipos consolidados de la etapa Sun y piezas de un conjunto para comenzar. Con el nivel de cultivo de 5 joyas de Xoner, para tener un conjunto de la etapa Sun de 4 piezas, tenía que haber venido de un fondo extremadamente rico, incluso para un maestro de joyas celestiales. Curiosamente, los 4 equipos consolidados que convocó tenían un impulso bastante único, uno que no se veía con frecuencia. Cuando aparecieron los 4 equipos, las reverberaciones de la energía celestial de atributo agua a su alrededor se hicieron mucho más fuertes, casi explosivas. Una aura gruesa de atributo agua llenó el área, casi llegando a la de la fuerza de un maestro de joyas celestial de atributo agua con 6 joyas. Claramente, ella había elegido la ruta de un atacante de largo alcance, y con el impulso de sus 4 equipos consolidados, su habilidad en combate definitivamente no debía subestimarse. Sin embargo, frente a Xoner así, la expresión de Maku no cambió en lo absoluto. En cambio, su rostro se dividió en una gran sonrisa mientras decía, no está mal, no está mal. El nivel de cultivación de esa chica no es malo.
Su equipo consolidado parece bastante interesante y realmente único. Ay, si no hubiese traído a mi esposa, tal vez podríamos divertirnos juntos. Axoner no estaba preocupado en lo absoluto. En términos de capacidades de combate más allá de su nivel de cultivo, en todo este lugar, ¿quién podría compararse con Zhou Weiqing? Había estado con Zhou Weiqing y los demás durante el tiempo suficiente, y su visión y horizonte se habían ampliado a una altura mucho más allá de su yo pasado. Las destrezas y habilidades de combate de Axoner no eran malas en lo absoluto, pero carecía de una verdadera experiencia en una batalla a muerte. Aunque Ma Kun no sabía si podía vencer a esa chica, confiaba en que no perdería. Después de todo, él era el discípulo de Lin Tianhao. Ma Kun, vuelve. Si sigues perdiendo el tiempo, no tendrás tiempo suficiente para comer. La voz de Zhou Weiqing vino desde atrás mientras él se acercaba a Ma Kun. Palmeando a Ma Kun en los hombros, le indicó que regresara. En verdad, entre todo el grupo del Imperio Arco Celestial, ninguno de ellos era más débil que Axoner. Sin embargo, Zhou Weiqing no quería perder el tiempo, y no podía pedirle a Tian'er que peleara. Hace mucho tiempo había decidido que en este torneo Joya Celestial, no le permitiría a Tian'er pelear a menos que fuese absolutamente necesario. En cuanto a Yun Li, Zhou Weiqing no creía poder hacerle pelear por ese pequeño asunto. Después de todo, durante todos estos años, Yun Li había trabajado arduamente y había contribuido tanto a sus propios planes personales de renacimiento de su patria. Naturalmente, Zhou Weiqing no quería molestarlo por un asunto tan pequeño y simple. Como tal, para resolver las cosas rápidamente, decidió dar un paso adelante. Al ver que Zhou Weiqing daba un paso al frente, Axoner entrecerró los ojos. Aunque este joven alto y robusto tenía una mirada perezosa sobre él, sin embargo y con su nivel de cultivación, ella no era capaz de sentir su poder en absoluto. Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo: Niña, puede que tengas un poco de poder, pero no te confíes demasiado. Solo un pequeño asunto y estás diciendo tonterías sobre matar o ser asesinada. Todos solo tenemos una vida y una vida solo tiene unas pocas docenas de años. Mirándote, todavía eres virgen, ni siquiera has experimentado las maravillas que un hombre puede ofrecerte. ¿Quieres morir ahora? ¿No es una pena? ¿Por qué ir con tal pensamiento? Tú estás pidiendo la muerte. La voz de Axoner salió con los dientes apretados. Desde joven, había sido alabada como una genio en la cultivación, y había llevado una vida muy protegida. Nadie se había atrevido a hablarle así. El desdén y la burla de las palabras de Zhou Weiqing eran extremadamente claras, y su enojo se elevó al máximo. Inclinando su bastón hacia adelante, lo apuntó directamente a Zhou Weiqing. Al instante, una luz azul brilló, y un cono de hielo se formó al instante, volando hacia el pecho de Zhou Weiqing. Esa no era una habilidad almacenada de cono de hielo. Su longitud era más de un ki, y cuando voló, un poderoso frío gélido estalló. Al mismo tiempo, la pierna derecha de Axoner empujó hacia atrás distanciándose de Zhou Weiqing, mientras un extraño círculo azul de hielo salía volando, moviéndose a lo largo del suelo hacia las piernas de Zhou Weiqing. El círculo de hielo era extremadamente agudo, tal vez sus capacidades destructivas estaban mucho más allá incluso del cono de hielo. Enfrentando los dos ataques, la sonrisa perezosa en la cara de Zhou Weiqing no cambió. Con un lento deslizamiento de su mano derecha, una tenue luz plateada brilló, y las dos habilidades que estaban a punto de alcanzarlo desaparecieron en el aire, sin dejar rastro de ellas. Zhou Weiqing se rió con ganas y dijo: una niña tan pequeña, pero con un temperamento tan fogoso. En el futuro, ¿quién se atrevería a casarse contigo? Déjame ayudar a tu familia a enseñarte una pequeña lección. Esta es, después de todo, la posada de otra persona, no será bueno destruir sus cosas, tendremos que pagar por los daños. Las palabras de Zhou Weiqing pudieron haber causado furor a Axoner, pero al mismo tiempo, su corazón se aturdió y conmocionó. En el instante en que Zhou Weiqing tomó medidas, sus joyas celestiales se liberaron. Los jares helados de sus joyas físicas eran familiares, pero en su muñeca izquierda, una extraña piedra preciosa roja que brillaba con una luz brillante y algo que nunca había visto antes. ¿Qué era eso? Atributo fuego. No, y eso no se veía correcto. Además, él claramente había usado una habilidad de atributo espacial ahora mismo. Actualmente, los dos seguían luchando, por lo que Axoner rápidamente desechó sus pensamientos. Sus ataques no se detuvieron ni ralentizaron, mientras empujaba su bastón hacia adelante, una hilera de conos de hielo aparecían uno tras otro y 9 en total. Inmediatamente, volaron hacia Zhou Weiqing simultáneamente, cada uno de ellos dirigidos a diferentes puntos vitales del cuerpo. La expresión de Zhou Weiqing permaneció impasible. Una vez más, él simplemente levantó una mano, agitándola en un extraño arco.
Otra luz plateada brilló en el aire, formando un arco por un instante, y los 9 conos de hielo simplemente desaparecieron así nuevamente. ¿Qué tipo de habilidad era esa? Los jóvenes que acompañaban a Xoner quedaron atónitos. Las acciones de Sogeking eran demasiado extrañas y parecían dispersar todos los ataques de Xoner con tanta facilidad. La sorpresa de Xoner tenía que ser la mayor. Esta vez, el bastón en sus manos cayó al suelo. Al instante, una capa de luz azul helada comenzó a extenderse. En ese momento, Sogeking ya no quería jugar y burlarse de ella. Agitando su mano derecha en el aire, Xoner de repente sintió su poniéndose de punta mientras el miedo la abrazaba. Inconscientemente, su cuerpo saltó hacia atrás. Justo donde ella había estado parada, un círculo plateado de luz apareció silenciosamente, todo el aire y la luz a su alrededor se deformaron en una violenta turbulencia. Sin lugar a dudas, si ella hubiese permanecido en esa posición, tal vez su cabeza habría sido separada de sus hombros. Tus sentidos no son tan malos. Sin embargo, si hubiese intentado esconder la posición, no podrías descubrirla. Bien, ya es suficiente. Sogeking agitó su mano derecha una vez más. Otro destello de luz plateada, y el aura gélida que se había estado extendiendo, pareció encontrar una extraña fuerza de succión, desapareciendo una vez más. Xoner pudo sentir claramente que la energía celestial en su cuerpo se tambaleaba y caía, como si una extraña fuerza la arrastrara, y un gran pedazo de su energía celestial desapareció a la vez. Después de mostrar eso, Sogeking se dio vuelta y se dirigió hacia su mesa. La habilidad de devorar del atributo demoníaco. Hacia alguien que estaba en un nivel de cultivo aún más bajo que él, fácilmente podía devorar su energía celestial, incluso a una corta distancia. Por supuesto, una cantidad tan pequeña de energía celestial no era de mucha utilidad para él. Xoner se quedó allí, aturdida. Todo el tiempo, ella había creído que en toda la generación más joven, nadie podía comparársele. Con su fuerza, pensó que podía compararse incluso a los genios de la generación más joven de las grandes tierras santas. Por desgracia, lo que veía ante sus ojos era derribar su creencia. Aunque Sogeking hablaba como un alto ejecutivo arrogante, por su aspecto apenas tenía 20 años. Sin embargo, frente a él, ella no parecía tener ni la más mínima posibilidad. Enfado. Ira. Falta de voluntad para aceptar tal situación. Todo tipo de emociones complicadas estallaron en ese instante, y Xoner de repente gritó en voz alta. ¡Muere! El bastón en sus manos señaló bruscamente hacia Sogeking una vez más. En un abrir y cerrar de ojos, una rueda de hielo apareció detrás de su espalda y la espesa luz azul se volvió negra lentamente. Ese era atributo agua, empujado al límite más allá. Esto era algo que solo podía suceder cuando uno usaba su fuerza vital para alimentar una habilidad. Originalmente, la única reverberación de energía celestial se volvió violenta e inquieta. Sin previo aviso, una lanza de hielo negra apareció frente a Xoner, flotando allí inquietamente. Al mismo tiempo, su rostro se puso ceniciento y pálido. Estaba claro que desatar tal habilidad tenía un gran costo para ella. Sogeking volteó. Esta vez, su expresión era extremadamente fea. Previamente, aunque Xoner los había estado provocando todo este tiempo, en los ojos de Sogeking, eran solo un grupo de niños que no conocían la inmensidad del cielo y la tierra, y solo enseñarles una lección era suficiente. Después de todo, con su estado y perspectiva, no se bajaría al mismo nivel que esos niños. Sin embargo, Ado había intentado matar a Makun, y Xoner tenía actitud de luchar hasta el final, queriendo matarlos. Ahora, ella incluso había recurrido al uso de la quema de su fuerza vital al usar una habilidad para intentar matarlo. Con eso, las llamas de la ira finalmente se avivaron en Sogeking. Siempre había sido alguien que amaba su vida y la atesoraba mucho, y si alguien intentaba matarlo, definitivamente los trataría como a un enemigo que sería asesinado. La lanza de hielo negro voló hacia Sogeking como un rayo. Dondequiera que volara, el aire a su alrededor estaba deformado y retorcido. En ese momento, incluso Tiener, que había estado sentada con calma en la mesa, tuvo un repentino cambio de expresión. La mano derecha de Sogeking se levantó de repente. Tras un examen minucioso, uno podría descubrir que, en ese instante, toda su mano derecha también se había vuelto completamente negra, con tenues resplandores de tatuajes púrpuras retorciéndose sobre su piel. Levantar la mano. Agarrar. Como si agarraras el espacio vacío. Para cualquier espectador, un movimiento tan lento nunca podría afectar la lanza de hielo negro. Sin embargo, tan pronto como Sogeking realmente atacó, las reverberaciones de energía en el aire a su alrededor de repente se volvieron extrañas, como si todo estuviese siendo deformado, dando una poderosa sensación ilusoria de pesadez a todos.
Cuando la lanza de hielo entró en ese espacio deformado, se detuvo momentáneamente de repente. En ese instante, la mano derecha de Zhou Weiqing se agarró a ella, agarrando la lanza de hielo en sus manos. Una extraña visión ocurrió después, cuando una gruesa luz gris se encendió, cubriendo la mano derecha de Zhou Weiqing y la lanza en una capa de color cristalino como el gris. Luego, la lanza de hielo comenzó a derretirse rápidamente, como si el hielo se hubiese encontrado con un fuego increíblemente fuerte, y se hacía cada vez más pequeño antes de desaparecer por completo. En este momento, aturdida ya no era suficiente para describir lo que Xoner estaba sintiendo. Nunca había imaginado que su ataque más poderoso podría ser disipado de esa manera por Zhou Weiqing. La fuerza y el poder que él había mostrado le habían hecho perder toda esperanza. Justo al mismo tiempo, la otra mano de Zhou Weiqing se alzó hacia ella, una gruesa luz azul parpadeó, y una redonda perla relampagueante cayó hacia Xoner a una velocidad engañosamente rápida, crujiendo con un rayo púrpura. La cara de Xoner ya había palidecido, pero de alguna manera se volvió aún más pálida en ese momento. Aunque la perla del relampagueante que Zhou Weiqing había disparado no era grande, cuando apareció el fuerte frío en el comedor en realidad desapareció, llenando el área con el olor a ozono del atributo relámpago. En ese instante, los varios jóvenes que la habían estado adulando se tambalearon hacia atrás en retirada, no queriendo verse afectados por la propagación de la electricidad. Sorprendentemente, nadie intentó rescatarla, y habiendo perdido la mayor parte de su energía celestial, ¿cómo podía Xoner resistir ese simple y enfadado ataque de Zhou Weiqing? Puede ser solo una sola perla relampagueante, pero con el control fino de Zhou Weiqing, esa perla de relampagueante en particular se comprimió con una cantidad masiva de energía celestial de atributo relámpago. Hacia alguien que intentó matarlo directamente, no sintió la necesidad de contenerse. Incluso si esa persona era una bella dama, en los ojos de Zhou Weiqing, ella era solo una mujer fatal. Muestra misericordia. Justo en este momento, sonó una voz urgente. Al instante siguiente, una luz azul helada la envolvió. Era una burbuja de agua masiva. Tan pronto como apareció la burbuja, envolvió la perla relampagueante de Zhou Weiqing. Para sorpresa de Zhou Weiqing, la burbuja de agua en realidad cortó la conexión entre él y la perla relampagueante. Luego, la burbuja de agua voló hacia la puerta, hacia los cielos. Después de unos momentos, sonó la fuerte explosión de relámpagos y truenos, como si alguien hubiese detonado una enorme bomba de relámpagos en el aire. Xoner subconscientemente se tambaleó hacia atrás varios pasos, su cuerpo golpeando en una mesa que cayó al suelo. Actualmente, sus ojos estaban llenos de conmoción. Sabía que si no fuese porque la burbuja que apareció en el último segundo, la explosión de esa perla relampagueante la habría destrozado. Una figura alta y esbelta apareció en la entrada. Por favor, muestra misericordia. Me disculpo profundamente en nombre de mi hermana. Tan pronto como apareció la figura, sus palabras y actitud eran extremadamente corteses, pero en un instante apareció frente a Xoner a la defensiva. Cuando vio a la persona, Zhou Weiqing se sorprendió momentáneamente. La figura primero miró a Xoner, asegurándose de que su hermana estaba bien, antes de voltearse para mirar al otro lado. 4 ojos se encontraron. La persona que había salvado a Xoner repentinamente se estremeció violentamente, con los ojos llenos de conmoción mientras retrocedía tambaleante un paso, exclamando en estado de shock: «¿Eres y eres tú?». Esa persona que había salvado a Xoner era en realidad alguien con quien Zhou Weiqing estaba familiarizado. Era Ye Papao, hijo del primer ministro del Imperio Feili y una vez su atesorado compañero que había estado en el mismo equipo de batalla con Zhou Weiqing en el torneo Joya Celestial, peleando junto a él, pero también la misma persona que se había escapado temprano y reportó la información de Zhou Weiqing al Imperio Feili causándole muchos problemas y un atisbo de sonrisa cruzó la cara de Zhou Weiqing y una mirada extraña, incluso conflictiva. ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Esa es tu hermana pequeña? No está mal, no está nada mal. Tan joven, y ya en la etapa de los 5 joyas. Al ver que era Zhou Weiqing, el rostro de Ye Papao cambió dramáticamente. Si había una sola persona que deseaba no ver, tenía que ser ese joven parado justo frente a él ahora. Originalmente, cuando Lin Tianao, él y los demás habían representado al Imperio Feili para unirse al anterior torneo Joya Celestial, Ye Papao definitivamente había obtenido muchos beneficios importantes. No solo en términos del aumento en el nivel de cultivo e incluso la simple recompensa de poder ascender a la isla Joya Celestial después de ganar el campeonato era un beneficio increíble. En la actualidad, su nivel de cultivación ya había pasado a la etapa de cultivo de 6 joyas, que había estado muy por encima de sus propias expectativas antes de haber asistido al torneo Joya Celestial.
Por desgracia, había traicionado a Sogeking, informando a su propia familia sobre los detalles de Sogeking e influyendo en la decisión del Imperio Feili de romper los lazos con Sogeking, forzándolo a huir del Imperio Feili. Se podía decir que en ese momento, Ie Papao había afectado a Sogeking más. Todos estos años, Ie Papao también se había llenado de culpa y arrepentimiento. No hace mucho, Sogeking había liderado un grupo diplomático para visitar el Imperio Feili, él se había enterado. Sin embargo, en ese momento, solo lo había mirado al campo de entrenamiento desde la distancia por un breve momento. ¿Cómo podría atreverse a tener la cara para ver a Sogeking? Sin embargo, solo esa simple mirada fue suficiente para que él viera lo poderoso que Sogeking había crecido en los pocos años que le separaban. Previamente, cuando solo estaba en la etapa de 3 joyas, Sogeking ya había hecho tanto, había causado tanto viento y lluvia en el último torneo Joya Celestial. Y mucho menos ahora, cuando ya estaba en la etapa de 6 joyas. Podría decirse que la persona que más temía a Ie Papao era Sogeking, y ahora que apareció tan repentinamente frente a él, uno podría imaginarse el gran shock en el corazón de Ie Papao. Weiking, ¿cómo estás? Ha pasado mucho tiempo. Ie Papao forzó una sonrisa. Finalmente, reunió su espíritu y saludó a Sogeking. Ie Papao, hirió a Dogexoner. Debes tomar venganza por nosotros. Uno de los jóvenes se acercó sigilosamente, diciendo enojado hacia Ie Papao. Ie Papao lo miró fríamente, antes de decir en voz baja, cállate. Toma Axoner y piérdete. Espérame afuera. Ie Papao, no tengas tanto miedo de las cosas. El joven dijo con urgencia. De repente, Ie Papao le dio una bofetada de revés, enviándole a volar, arreglando su forma estrellada con una fría mirada. Esta vez, nadie más se atrevió a decir nada más, e incluso Xoner se levantó en silencio, mirando ferozmente a Sogeking antes de irse melancólicamente con los otros jóvenes. Ie Papao miró a Sogeking con una expresión avergonzada. Weiking, mis disculpas, son demasiado jóvenes, arrogantes y voluntariosos. Sogeking sonrió débilmente, diciendo, no hicieron nada de lo que tengan que disculparse, solo un grupo de niños. Por otro lado, si no recuerdo mal, fuiste tú quien realmente me decepcionó y Ie Papao sonrió amargamente, diciendo, sí, te defraudé. Todos estos años, he vivido en arrepentimiento. También siempre he estado huyendo de la verdad, evitando el pasado. Ahora que los volví a ver hoy, sé que ya no puedo huir. Hazlo entonces, no importa cómo me manejes, lo acepto. Aunque tenía mis propias razones para hacerlo en ese momento, es cierto que te traicioné y que te defraudé. Mirando la cara triste de Ie Papao, Sogeking sonrió fríamente. Moviendo su mano, dijo, ve, piérdete. Matarte solo me ensuciará las manos. Soy demasiado vago para hablar sobre el pasado, solo puedo culpar a mis propios ojos por ser ciego. Después de decir eso, Sogeking regresó a su propia mesa. De hecho, cuando fue traicionado, una vez se sintió lleno de odio e ira contra Ie Papao. En ese momento, si no fuese por el hecho de que apenas había sido lo suficientemente fuerte, tal vez habría muerto en el Imperio Feili, muerto a manos de sus supuestos aliados. Sin embargo, había pasado tanto tiempo, y le habían sucedido demasiadas cosas desde entonces. Especialmente porque había ganado mucho más en el Imperio Songtian, conociendo a todos sus hermanos del regimiento inigualable. Quizás, si no fuese por esa traición y las acciones de Ie Papao, él no tendría lo que tiene hoy. Como tal, mucho del odio hacia Ie Papao había desaparecido. Nunca había sido una persona para detenerse en el odio, siempre prefiriendo mirar hacia el futuro. En su corazón, Ie Papao ya no tenía importancia alguna, solo era un mero invitado que una vez había estado en su vida brevemente. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 210 Joya Celestial Ascendente. Ie Papao había pensado en muchas reacciones posibles que Sogeking tendría cuando se volvieran a ver. Sin embargo, nunca en sus sueños más salvajes había imaginado que Sogeking en realidad lo dejaría ir así. Por un momento, se quedó allí, aturdido y sin palabras. ¿Todavía necesitas que te envíe? Sogeking lo miró con frialdad. Solo entonces, Ie Papao volvió en sí. Apretando los dientes, con una luz compleja en sus ojos, finalmente dio un largo suspiro, inclinándose profundamente ante Sogeking antes de darse la vuelta para irse. El nudo en su corazón que había estado allí por años finalmente se había soltado, pero no lo hacía sentir mejor. Por desgracia, no había medicina para el arrepentimiento en este mundo. Por lo tanto, no importaba cuán sombrío se sintiera, no había nada que pudiese hacer para cambiar las cosas que ya había hecho. Ie Papao se fue, y Maku no pudo evitar decir, jefe, ese tipo te traicionó en el pasado, y lo dejaste ir así.
Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo, no se trata de dejarlo ir o no. En mi opinión, ya no es alguien importante. No tiene sentido hacer un escándalo por personas como él. Además, matarlo no nos beneficia. Después de todo, todavía somos aliados del Imperio Feili. De acuerdo, vuelve y come, mira si comiendo más puedes mantener la boca cerrada. Ye Paopao salió de la posada, todavía en un estado distraído y aturdido. Jacksoner y los demás ya lo estaban esperando afuera, y tan pronto como lo vieron, se reunieron a su alrededor rápidamente. Los ojos de Jacksoner estaban llenos de ira. Hermano, ¿por qué? ¿Qué habilidades tiene ese tipo que realmente le tienes tanto miedo? ¿Sigues siendo un hombre? Ye Paopao la miró con frialdad. ¿Sabes quién es él? Si no hubiese regresado a tiempo, ya estarías muerta allí. Todos ustedes, salí por un tiempo, y todos ustedes causaron tantos problemas. Si continúan así, ni siquiera tenemos que hablar sobre participar en las finales del torneo Joya Celestial, me temo que ni siquiera podremos pasar las rondas preliminares. La ira en los ojos de Jacksoner no disminuyó debido a las palabras de Ye Paopao. Hermano, ¿has olvidado el honor de nuestra familia? La mirada de Ye Paopao de repente se congeló. De repente, le dio una bofetada a Jacksoner en la cara, enviando a esa querida hermana que siempre había adorado tanto caer al suelo. ¿Honor de nuestra familia? ¿Sabes? Esa persona puede destruir fácilmente a nuestra familia. ¿Todos quieren saber quién es él? Bien, déjenme decirle. Su nombre es Zhou Weiqing. No hace mucho, lideró el grupo diplomático del Imperio Arco Celestial al visitar nuestro Imperio Feili. Sí, ese es Zhou Weiqing. Ese Zhou Weiqing que derrotó al vicecomandante de la familia real con su nivel de cultivación de 6 joyas. Al mismo tiempo, él es también la persona que lideró nuestro equipo de batalla Feili en el torneo Joya Celestial anterior. En ese momento, solo estaba en la etapa de 3 joyas. En todo el Imperio Feili, él es el único en mi corazón que puede ser llamado una leyenda. Una vez fui miembro de su equipo, y personalmente fui testigo de los innumerables milagros que creó. ¿Quién diablos crees que eres? ¿Te atreves a provocarlo? Al escuchar las palabras de Ye Paopao, esos jóvenes quedaron atónitos. Incluso Jacksoner olvidó por completo el dolor en su rostro. Hace años, cuando Zhou Weiqing había liderado al equipo de batalla Feili para alcanzar el campeonato del torneo Joya Celestial, había sacudido a todo el Imperio Feili. Esto era especialmente así para la generación más joven de los maestros de joyas celestiales, incluso podría ser considerado un ídolo. Zhou Weiqing y el resto del equipo de batalla de Feili, y su serie de acciones y logros en el torneo de la joya celestial y durante mucho tiempo se había convertido en historias, transmitidas a través de todas las academias. ¿Cómo podrían Jacksoner y los demás no saberlo? El respeto e idolatría de Ye Paopao también se debió a que Ye Paopao había sido parte del equipo. Justo como lo dijo Ye Paopao, en sus corazones, Zhou Weiqing era una leyenda y esa leyenda había estado justo enfrente de ellos justo ahora. Naturalmente, Zhou Weiqing podría adivinar el significado detrás de Ye Paopao, llevando a todos esos sobresalientes maestros joyas celestiales a una ciudad fronteriza en este momento. Estaba claro que se dirigían a unirse al torneo Joya Celestial. Sin embargo, el equipo de batalla Feili de este año ya no podrá reproducir los gloriosos resultados del torneo anterior. Y descansaron por el resto del día en la pequeña ciudad fronteriza. A la mañana siguiente, los 6 miembros del equipo de batalla Arco Celestial reanudaron su viaje, ingresando oficialmente al Imperio Songtian. Continuaron durante 15 días más, a un ritmo que era incluso más lento que el de la gente normal montando caballos normales. Aún así, finalmente llegaron a su destino. A lo lejos, la gigantesca y maravillosa ciudad capital del Imperio Songtian en el horizonte, con los grandes pilares que sostenían la isla Joya Celestial se podía ver, una vista deslumbrante para cualquiera. Zhou Weiqing detuvo su caballo demonio fantasma de un solo cuerno, y sus ojos se apagaron por un momento mientras recordaba el pasado. Hace varios años, ese era el lugar exacto en el que había dirigido al equipo de batalla Feili para lograr un milagro. Era ese lugar donde se había encontrado con Shen Guanfei y Shen Guangxuer. También fue ese lugar donde recibió las noticias sobre la destrucción de su imperio. Volviendo a este lugar de tantos recuerdos, las cosas ya habían cambiado mucho. El actual Zhou Weiqing ya no era el joven y verde. Ahora era un poderoso y verdadero líder por derecho propio. ¿Qué es? ¿Te despertaron muchos pensamientos y sentimientos? ¿O solo piensas en tus 3 hermanos Shangguan? Tianer estaba al lado de Zhou Weiqing y no pudo evitar burlarse de él. Zhou Weiqing se rió con ganas, diciendo, todo lo que recuerdo es que no sé cómo ha estado Vinger. Frente a Tianer, no intentó ocultar sus sentimientos y su anhelo de Shangguan Vinger.
En la vida de Zhou Weiqing, no solo fue ella su primera mujer, también fue Wenger quien la ayudó a convertirse en un maestro de joyas celestiales, salvándole la vida en el proceso y ayudándolo desde entonces. Podría decirse que la posición de Wenger en su corazón era insustituible. No se habían visto durante años, y él no sabía cómo había ido su cultivo después de un tiempo tan largo a puerta cerrada. Sin embargo, no importa que, en el corazón de Zhou Weiqing, ella seguía siendo la amable y sorprendente Wenger para siempre. Entraron en la ciudad de Songtian. Con la experiencia de la última vez, Zhou Weiqing llevó fácilmente a los otros a la misma posada en la que se habían hospedado durante el torneo Joya Celestial. Para sorpresa de Zhou Weiqing, cuando se estaban registrando para quedarse, se encontraron con Ye Papao una vez más. Weiqing, tú y todos ustedes también están aquí para unirse al torneo Joya Celestial. A diferencia de Zhou Weiqing, que ya había adivinado el propósito de Ye Papao no había adivinado el objetivo de Zhou Weiqing. Se habían estado moviendo a una velocidad más rápida que el grupo de Zhou Weiqing, y ya se habían quedado allí durante días. Tal vez debido a la antigua memoria preciada, Ye Papao también había llevado al actual equipo de batalla Fei Li para quedarse en esa misma posada. Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo, ¿por qué? No podemos unirnos al torneo Joya Celestial también. Ye Papao rápidamente recobró el sentido, diciendo, bien, todos ustedes deben representar al Imperio Arco Celestial. Solo 3 años, y las cosas han cambiado mucho. Weiqing, ¿puedo hablar contigo personalmente? La última oración había costado todo el coraje de Ye Papao para decirla. Zhou Weiqing lo miró y dijo, no hay necesidad. El torneo Joya Celestial comienza en medio mes y solo seremos sus rivales en ese momento. Buena suerte para ti entonces. Mirando a Zhou Weiqing y las figuras en retirada de su grupo, un toque de amargura cruzó los labios de Ye Papao. Era demasiado tarde para hablar de algunas cosas, y todo había sido causado por él mismo. Si, originalmente, no hubiese regresado al Imperio Fei Li, derramando todo sobre Zhou Weiqing y añadiendo combustible al fuego para empujar al Imperio Fei Li a tratar a Zhou Weiqing como un enemigo, y tal vez el equipo de batalla Fei Li de este año todavía estaría liderado por Zhou Weiqing. Unos años habían pasado, y todos habían crecido, mucho más maduros. La forma en que miraban las cosas también había cambiado. A estas alturas, Ye Papao realmente se dio cuenta de que lo que había hecho anteriormente, además de la ligera razón de su familia, era más por sus celos hacia Zhou Weiqing. Sin embargo, ahora que volvió a ver a Zhou Weiqing, se dio cuenta de que ya no tenía derecho a estar celoso de Zhou Weiqing. Y, después de que se habían establecido en sus habitaciones, Zhou Weiqing llamó a los demás a su habitación para una breve reunión. Todos, tomen asiento. Vamos a hablar sobre el torneo Joya Celestial, que comenzará en medio mes. Zhou Weiqing dio una señal, y todos encontraron un lugar para sentarse. Tianer simplemente se sentó con las piernas cruzadas en su cama, mirando a Zhou Weiqing con una leve sonrisa en su hermoso rostro. A medida que pasaba el tiempo, el pequeño bribón pervertido original se había vuelto más maduro y estable. Tal vez era un caso de belleza en el ojo del espectador, y el amor de Tianer por él había influido en sus pensamientos. Sin embargo, en sus ojos y en su corazón, solo había existido ese joven frente a ella. Incluso si ella no podía admitirlo abiertamente, la posición de Zhou Weiqing en su corazón ya había superado a su padre. Ese fue quizás un ejemplo en la vida real del viejo dicho: una niña adulta no puede quedarse en casa. Zhou Weiqing dijo solemnemente: ya hemos llegado a la ciudad Songtian. Esta vez, estamos aquí para representar a mi patria, el Imperio Arco Celestial. Aunque la mayoría de ustedes no son ciudadanos originales de nuestro Imperio Arco Celestial, han elegido que sea su nuevo hogar. Este torneo Joya Celestial actual es realmente muy importante para mí, y es la mejor oportunidad para que nuestro Imperio Arco Celestial se levante. Con el gran poder y la influencia del torneo Joya Celestial, debemos aprovechar esa oportunidad para que todos sepan que nuestro Imperio Arco Celestial ha regresado y regresado mucho más fuerte y más grande. Como tal, solo tenemos un objetivo único: el campeonato final. Cuando dijo la última oración, las palabras de Zhou Weiqing estaban llenas de resolución. Hacia ese estado, Tianer era la más familiar. Cada vez que Zhou Weiqing hablaba así, significaba que realmente había establecido su determinación para cumplir esa tarea sin importar lo que tuviese que hacer. El resto del grupo lo miró, asintiendo, pero nadie lo interrumpió. Zhou Weiqing continuó: el torneo Joya Celestial de este año será muy diferente de los anteriores. Durante nuestro viaje aquí, ya lo he considerado muy de cerca. En el pasado, la razón por la que pude arrebatar el campeonato final para el equipo de batalla Fei Li puedo decir que fue probablemente un 80% de suerte.
Incluso para la batalla final, si no fuese por el enorme dragón, nunca hubiéramos podido derrotar a los otros 3 equipos de batalla con el respaldo de las grandes tierras santas. Además, cuanto más recuerdo las cosas, incluso aquellos equipos de batalla respaldados por las grandes tierras santas, definitivamente no enviaron sus equipos más fuertes. Eso nos dio un margen de apertura, junto con nuestra suerte y trabajo duro, y solo entonces ganamos. Sin embargo, esta vez será muy diferente. Antes de que Xoer dejara la ciudad creciente, me dijo que las 3 hermanas Shangwan se unirían al equipo de batalla Songtian en este torneo. Al decirme esto, ella no solo me informa sobre la decisión del Palacio Extensión del Cielo, sino que también me recuerda que el torneo Joya Celestial de este año no será tan simple. Es probable que haya muchas razones políticas detrás de eso, y así que debemos estar preparados para que nos encontremos con oponentes mucho más fuertes que la vez anterior. Al menos, creo que no es solo el Palacio Extensión del Cielo, y todas las otras grandes tierras santas también enviarán a sus equipos más fuertes y sus formaciones más fuertes. Eso significa que necesito que todos estén preparados para las peleas más difíciles posibles, no solo para cultivar, sino también para prepararse en su corazón. Por supuesto, como líder del equipo, haré todo lo posible para soportar una carga mayor, pero no aceptaré ningún fracaso. Haciendo una pausa por un momento, luego preguntó: Tianer, ¿cuánto dinero hemos traído esta vez? Tianer miró a Zhao Weiqing y dijo: además del mínimo indispensable que necesitamos para que nuestro imperio arco celestial continúe funcionando correctamente, hemos traído todos los fondos excedentes. Actualmente tenemos alrededor de 30 millones de monedas de oro en total. Al escuchar esa suma, todos se sorprendieron, mirando a Zhao Weiqing en estado de shock. Para traer una gran suma de dinero, ¿qué estaba tratando de hacer? Anteriormente, Zhao Weiqing no les había contado sobre eso. Zhao Weiqing sonrió y dijo: construir la reputación de nuestro imperio arco celestial es realmente importante, pero para nosotros, quizás lo más importante ahora es ganar dinero. Nunca podemos tener suficiente dinero, hay demasiadas formas en las que necesitamos gastarlo urgentemente. Además, acabo de declarar un año de exención de impuestos para nuestro imperio, pero tenemos que seguir aumentando nuestras tropas. Con solo nuestros fondos actuales, me temo que no podremos durar demasiado. Como tal, antes de que terminemos la reactivación de nuestro imperio y construyamos una economía autosuficiente, necesitamos obtener nuevas infusiones de oro. Solo haciendo eso podremos continuar actualizando y mejorando nuestras tropas. Este torneo Joya Celestial es definitivamente una de las mejores oportunidades que tenemos. Se podría decir que Zhao Weiqing era actualmente el comandante más alto en todo el Imperio Arco Celestial, con la princesa Difuya solo estando al margen, y ella no interferiría en sus decisiones. Esta vez, desde que dejaría el Imperio Arco Celestial durante tanto tiempo para unirse al torneo Joya Celestial, naturalmente tenía que hacer algo por el Imperio durante ese tiempo. Asistir al torneo fue realmente muy importante, pero Zhao Weiqing también le dio mucha importancia a la posibilidad de ganar oro. Después de todo, la vez anterior en que se unió al torneo Joya Celestial, había ganado poco más de 100 millones de oro. Esta vez, su capital era aún mayor, y no dejaría pasar la oportunidad fácilmente. Por supuesto, Crow tenía uno de los miembros anteriores del equipo de batalla Fei Li que había ganado mucho del último torneo Joya Celestial. Al instante, sus ojos se iluminaron también y ella dijo: jefe, dinos qué hacer entonces si todavía apostamos todo por nosotros mismos. Ya podríamos ganar una cantidad decente en las etapas preliminares. Zhao Weiqing negó con la cabeza y dijo: va a ser difícil arrojar todo sobre nosotros, es un objetivo demasiado obvio. Después de todo, esta vez nuestro capital es mucho más alto, y si apostamos todo por nosotros, influirá enormemente las probabilidades. Necesitamos difundir nuestra red en las apuestas. Por supuesto, definitivamente apostaremos por nosotros mismos también. 30 millones de oro y sería imposible multiplicarlo por 100, pero si tenemos cuidado, multiplicarlo por 10 veces o más no debería ser un problema. Con la riqueza del público de Songtian y la inversión de otros equipos de batalla, no tengo preocupaciones sobre el éxito. En cuanto a cómo lo haremos exactamente, tendrá que esperar hasta que todos saquemos un número y los grupos estén resueltos. Crow sonrió y dijo: ya es asunto tuyo, en cualquier caso apostaré todos mis fondos personales sobre nosotros, eso es lo más seguro. Zhao Weiqing asintió y dijo: eso también está bien. Creo que todos ustedes pueden apostar todos sus fondos personales en nosotros mismos, eso será más seguro. Sin embargo, cuando se trata de algunas coincidencias críticas, también debemos ser cuidadosos. Después de todo, no necesariamente podremos ganar cada pelea.
Muy bien, ustedes tengan un descanso en la posada primero, voy a salir por un tiempo, para intentar encontrar información sobre nuestros oponentes en este torneo Joya Celestial. No debería volver demasiado temprano, así que Tianer, no tienes que esperarme esta noche. Tianer asintió con la cabeza. Zhou Weiqing abrió la puerta y se fue. Mientras miraban su espalda en retirada, Yunli no pudo evitar preguntarle a Tianer con curiosidad. ¿Por qué no lo sigues? Todo este tiempo los dos no han estado juntos. Tianer sonrió débilmente y dijo, va a la isla Joya Celestial a buscar a sus amores, ¿de qué sirve que yo lo siga? Yunli se sorprendió momentáneamente. ¿Lo sabes? ¿Por qué simplemente lo dejaste ir entonces? Tianer sonrió y dijo, hay algunas cosas que no vale la pena pelear. Si no puedo mantener su corazón, ¿cuál es el sentido de aferrarse a él? Si realmente me dejan por otras mujeres, eso solo prueba que mi propio atractivo es insuficiente. Sin embargo, estoy segura de que no es así. Maku le dio a Tianer un gran pulgar hacia arriba y dijo, cuñada, impresionante. Regresaremos primero. Después de decir eso, se levantó y se fue con Crow Xixi. Yunli también se rascó la cabeza tímidamente antes de seguirlos. Él realmente no entendía la psicología de Tianer en eso. En verdad, durante los últimos días, Tianer se había vuelto de mente abierta. Ese pequeño gordito tenía tantas mujeres, ¿por qué debería seguir dando problemas hacia ellas? Y obligarlo a estar preocupado por tener que elegir. Además, las tres hermanas Shangwan no eran difíciles de manejar. No importaba que Zhou Weiqing no la abandonaría, ni la dejaría, así que no quería darle problemas excesivos que pudieran evitarse. Ella había decidido no pelear con ellas sobre eso, y así sería mucho mejor. La conjetura de Tianer era realmente precisa. Después de que Zhou Weiqing saliera de la posada, se dirigió directamente a la isla Joya Celestial. Con la placa anterior que recibió del último torneo Joya Celestial, no era ningún problema para él ascender a la isla Joya Celestial. Además, con su nivel de cultivo actual, no tardó mucho en cruzar las nubes y alcanzar la cima. En verdad, incluso antes de que entraran en la ciudad de Songtian, a medida que se acercaban, su corazón ya había volado allí. Antes de que Shen Guangxuer se fuera, ella le había dicho que Binger ya estaba fuera de su cultivo a puertas cerradas, y ya no podía contener el anhelo en su corazón. Por supuesto, todavía estaría buscando información sobre los otros equipos de batalla, pero lo más importante para él ahora era buscar a Binger. Está su tercera joven señorita aquí. Por favor, ayúdenme a enviar un mensaje de que Zhou Weiqing está aquí para buscarla. Tan pronto como llegó a la isla Joya Celestial, Zhou Weiqing no dudó en buscar a uno de los trabajadores del Palacio Extensión del Cielo. Los pocos jóvenes vestidos de blanco no lo reconocieron, y tan pronto como se enteraron de que estaba buscando a Shangwan Binger, se sorprendieron. La isla Joya Celestial no era un lugar al que la mayoría de la gente pudiera acceder fácilmente. Uno tenía que ser de la etapa Sun de nivel superior incluso para tener derecho a recibir acceso especial, o la única otra forma era a través del torneo Joya Celestial. Este joven frente a ellos claramente parecía ser el último, y no sabían de qué gran tierra santa había venido. Uno de los jóvenes vestidos de blanco en la cabeza dijo pasivamente, lo siento, señor. No podemos ayudarte a enviar ese mensaje. Nuestra tercera joven señorita no verá a ninguna persona ordinaria fácilmente. La cara de Zhou Weiqing se volvió sombría. Soy su marido, ¿cómo puedes no enviar el mensaje? Tan pronto como dijo eso, los ojos de los jóvenes vestidos de blanco se agrandaron, y miraron a Zhou Weiqing con incredulidad. La cara del líder se puso fea y gritó con enojo. ¿Te atreves a insultar a nuestra tercera joven señorita? Arréstenlo. Al instante, la docena de jóvenes vestidos de blanco del Palacio Extensión del Cielo rodearon a Zhou Weiqing, desatando sus joyas celestiales. Todos eran maestros de las joyas celestiales, y aunque su nivel de cultivación promedio estaba en la etapa de 4 joyas, con solo el líder que tenía alrededor de 30 años de edad y tenía alrededor de 6 joyas. Sin embargo, definitivamente tenían la ventaja de los números. Zhou Weiqing dijo exasperado, ¿realmente soy el marido de Binger? ¿Qué quieres decir con que le estoy insultando? El hombre vestido de blanco dio un HMPH desdeñoso. ¿Por qué no orinas en un charco y miras tu propio reflejo? ¿Crees que eres digno? Tu hermana y el pequeño gordito se enfureció, dio un paso adelante y lanzó un puñetazo hacia el líder vestido de blanco, ignorando por completo al resto de los jóvenes que lo atacaban. Al instante, la entrada de la isla Joya Celestial se convirtió en una masa de caos y confusión.